ocasiones anteriores nos disponemos a iniciar el desarrollo de otro contenido programático más de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, correspondiente a séptimo grado, titulado Origen y propósito del mercado común centroamericano. Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su amigo y servidor, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Dispongámonos a compartir una nueva experiencia educativa. Y justamente en este contenido correspondiente al día de ahora, vamos a estar hablando de un proyecto que nació allá por la década de los 50, década de los 60 del siglo anterior. El proyecto pues era un proyecto ambicioso en el cual se pretendía hacer de los países centroamericanos un mercado regional que compitiera pues con las naciones más desarrolladas del continente. El inicio del proceso pues se hizo viento en popa. Lastimosamente, en la medida que el proyecto se iba cristalizando, sufrió tropiezos pues de gran envergadura. Lastimosamente, y lo vamos a estudiar pues a través del presente contenido, el proyecto pues tuvo inconvenientes grandes que finalmente pues conspiraron en contra de su exitoso andar, ¿verdad? En cuanto a lo que es el desarrollo económico de los países. Es a partir de la década de los 90 que se retoma el proyecto y ahora pues se busca de alguna manera establecer no solo una unión económica, sino que también una unión política a través pues de entes como el Parlamento Centroamericano, la Secretaría de Integración Económica, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que son entes que están pues creados con la finalidad de unir a los países que forman el Istmo Centroamericano. El nacimiento del proceso de integración centroamericana. A partir de la firma de la Carta de San Salvador en 1951, se inicia un proceso de integración de la región, el cual es considerado mucho más fuerte y serio que los anteriores procesos, diferenciándose de estos por el carácter voluntario y multilateral del nacimiento del proceso. Ya en ese tiempo, la región se encuentra con un grupo de países totalmente afianzados como tal, con instituciones autónomas cada uno y con independencia en sus decisiones políticas y económicas. En este tiempo ya no se evidencian conflictos de ningún tipo, principalmente de carácter bélico. La Carta de San Salvador establece parámetros integracionistas, si bien desde un principio de carácter político, su importancia recae en el ámbito meramente económico y concretamente en materia comercial, lo cual era el paso previo para la firma de tratados y convenios de parte de los países de la región. Se hace necesario mencionar que una novedad de este proceso fue la inclusión de asesores externos a los gobiernos centroamericanos, fundamentalmente de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, quienes desarrollarían un plan de integración que debía ser coherente y riguroso en el contexto de la región firmante. Además, es necesario mencionar la importancia que reviste también para Estados Unidos el inicio del proceso de integración de la región, en vista de ser esta economía el principal socio comercial de los países centroamericanos, además del recelo de Estados Unidos a que el proceso de integración pudiera caer en manos de enemigos políticos de la época. Se agrega, además, que el inicio del proceso de integración se diferencia de los demás en el sentido de que se van creando instituciones y organismos en torno al proceso. En este sentido, se afirma que la importancia de este capítulo histórico es notable, pues la evolución de estos acontecimientos será la que comande los postulados teóricos de los subsiguientes tratados y convenios suscritos al amparo del proceso.
Finalmente, se hace mención que los dos tratados que sentarán las bases del resurgir integracionista en la década de los 90 son denominados protocolos a los dos tratados más importantes que suscribieron a lo largo de este episodio histórico. Esto es, el protocolo de Tegucigalpa, a la Carta de la ODECA y el protocolo al Tratado de Integración Económica Centroamericana, o también conocido con el nombre de Protocolo de Guatemala. Ante estos hechos históricos, se revela la necesidad de la región centroamericana de buscar mecanismos de unidad e integración a lo largo de su historia. Es hasta la parte final del siglo XX que se logran cimentar las bases del proceso integracionista, el cual, como se verá más adelante, no se ha concretizado a como se planteó en sus inicios. A partir de este momento vamos a conocer el objetivo de la clase virtual de este día, y dicho objetivo dice lo siguiente: que el estudiante conozca y analice los esfuerzos encaminados a lograr la integración social, económica y política emprendida por los países centroamericanos en la década de los 60 del siglo anterior, así como conocer los obstáculos más visibles para lograr cristalizar dicho proyecto unionista. Y hemos conocido ahí el objetivo de la clase de este día. Pasemos en este momento, con el auxilio de la línea de tiempo que comparto en la pantalla, a conocer aquellas fechas más importantes que dieron origen a lo que es el mercado común centroamericano, y pues de alguna manera vamos a ver la situación de índole pues política que dio el golpe final a este proyecto pues de unión comercial de los países centroamericanos a finales de la década de los 60. Tenemos pues que justamente el 14 de octubre del año de 1951 se firma la creación de la Organización de Estados Centroamericanos, fruto de la denominada Carta de San Salvador, la primera carta que, como dijimos, es suscrita el 14 de octubre de 1951. El 13 de diciembre del año 1960 se firma el instrumento jurídico que da vida al mercado común centroamericano, logro que es fruto del denominado Tratado de Managua, suscrito justamente en la fecha anteriormente mencionada. Y prosiguiendo pues con la cristalización de ese deseo de convertir a Centroamérica en una sola región comercial, tenemos pues que para el 12 de diciembre del año 1962 se da otra reunión conocida como la Carta de San Salvador, en la cual pues finalmente se firma la Carta de Constitución de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA. Y lastimosamente pues para el año 1969, entre el 14 y el 18 de julio de dicho año, lastimosamente pues surge o se origina el acontecimiento que da pues con el fin de aquel proyecto unionista. Me refiero a la denominada Guerra del Fútbol, o también conocida como la Guerra de las 100 horas, situación pues que vio envueltos lastimosamente a los ejércitos de Honduras y del Salvador. Para aquella época pues se estimaba que 300,000 salvadoreños vivían en Honduras, y lastimosamente pues estos compatriotas fueron sometidos a vejámenes en aquellas tierras, deportados hacia territorio salvadoreño, y finalmente pues se libró un conflicto que duró, como lo mencionamos, del 14 al 18 de julio de dicho año. Y pues con este acontecimiento se dio por terminado lo que fue el proceso de integración comercial conocido como Mercado Común Centroamericano.
A continuación conoceremos a qué se le conoció o qué fue lo que se denominó como mercado común centroamericano, y para ello nos vamos a auxiliar del siguiente mapa conceptual. Y diremos pues que el mercado común centroamericano fue un organismo económico creado en el año 1958. Dicho organismo pues produjo resultados en tres campos o en tres pues ámbitos: en el ámbito político, en el ámbito económico y en el ámbito social. Yendo en orden de ideas, diremos que en el ámbito político pues el mercado común centroamericano produjo que se originara la Unión Centroamericana y al mismo tiempo que se buscara o se estableciera una uniformidad arancelaria. En lo económico tenemos que produjo un mayor flujo comercial y la ampliación de las industrias regionales a nivel centroamericano. Mientras que en lo social podemos mencionar que este mercado común centroamericano produjo oportunidades de empleo y al mismo tiempo brindó la oportunidad de establecer pues hasta cierto punto la disminución de la pobreza entre los países que eran signatarios de dicho organismo. Y ahí pues hemos visto qué fue el mercado común centroamericano y algunos de sus resultados en el ámbito político, económico y social de los países de Centroamérica. En la siguiente diapositiva vamos a conocer los objetivos e instrumentos del mercado común centroamericano, y lo vamos a hacer valiéndonos de la tabla que tenemos en pantalla. Como primer objetivo se habla de que el mercado común centroamericano perseguía converger a un arancel externo común en un plazo de 5 años. El instrumento usado pues para dicha situación era la eliminación inmediata de todos los aranceles a las importaciones de la parte 1 del arancel y otorgar trato nacional a los productos de la parte 1 del arancel en la puesta en vigor de los controles de calidad. Otro objetivo fue promover y coordinar el desarrollo. Para lograr dicho objetivo, pues se utilizó el instrumento de aplicación del tratamiento de la nación más favorecida a los productos de la parte 2 y de la parte 3 del arancel. También se buscaba cooperación en áreas monetarias y financieras, para lo cual pues se buscó el tratamiento no discriminatorio a los productores de la región. Otro objetivo, desarrollar una infraestructura integrada. Para ello pues se contó con la situación de el establecimiento de un arancel externo común para todos los productos, excepto los contenidos en la parte 3 del arancel centroamericano de importación. Y el último objetivo que podemos mencionar es la facilitación de la inversión intrarregional. Para ello, pues, el instrumento utilizado fue dar tratamiento nacional a los inversionistas de los países miembros. Y ahí hemos visto 6 objetivos y sus respectivos instrumentos. Ahí pues vistos en la pantalla y establecidos así pues como parte de aquel acuerdo o tratado comercial. Y continuando con el desarrollo de la presentación de este día, pasaremos a ver a través de esta slide los indicadores macroeconómicos del mercado común centroamericano entre los años de 1960 y 1996. Y lo haremos pues estableciendo ciertas comparaciones acá en ciertos periodos que abarca pues el acuerdo comercial. Básicamente, si nosotros observamos la parte de el crecimiento y lo que es la inversión intrarregional, que son dos rubros importantes para hacernos una idea de cuál fue el impacto del mercado común centroamericano, vamos a situarnos en el decenio comprendido entre 1960 y 1970. En el rubro de crecimiento tenemos que, comparado con los otros años, la región experimentó el
índice más alto de crecimiento, el cual se sitúa en el 5%. Mientras que en lo que respecta a lo que es la inversión intrarregional, tenemos que también es la más alta en el decenio comprendido entre 1960 y 1970, el cual alcanza pues el 7.8%. Si lo comparamos con el resto de décadas, vemos que hay un marcado índice más alto en la década pues que hemos nosotros puesto como referencia, la cual es la de 1960 y 1970. ¿Qué queremos indicar con estos datos que hemos estudiado en el presente cuadrito? Ver que la época en la cual justamente se dio el auge del mercado común centroamericano, las economías de los países centroamericanos vieron su superávit más alto en cuanto a lo que es crecimiento y la inversión intrarregional, que entendemos inversión intrarregional como la inversión realizada por los distintos países centroamericanos dentro de la misma región. Lastimosamente, este crecimiento no era un crecimiento parejo y países como Guatemala y El Salvador, que gozaban con sectores industriales, empresariales más de avanzada, fueron los países pues que tenían el mayor logro del mercado pues común centroamericano, lo cual fue una de las situaciones que también contribuyó a que este acuerdo fuese sufriendo pues cierto nivel de deterioro y credibilidad, ya que no fue un crecimiento pues uniforme para todos los países involucrados en ello. Pasamos a continuación a conocer las causas del fracaso del mercado común centroamericano. Y anteriormente mencionábamos pues que no había o no hubo dentro del acuerdo regional una situación de un crecimiento uniforme que abarcara por igual a las economías de todos los países centroamericanos. Guatemala y El Salvador fueron los países mayormente beneficiados de la creación del mercado común centroamericano, y ello obedecía a que sus sectores empresariales eran los que habían alcanzado un mayor nivel de industrialización en la región. Por contra, los países que eran menos favorecidos el hecho de haber suscrito dicho acuerdo eran pues Honduras y Nicaragua. Por ello pues mencionamos acá que era pues Honduras quien financiaba el desarrollo de los demás países centroamericanos, ya que tenía pues un intercambio comercial desfavorable, puesto que compraba mucho más de lo que le vendía, y eso pues hizo que naciera en el hermano país hondureño la idea pues de que el mercado común centroamericano no le estaba trayendo los beneficios que esperaba de ser miembro de dicho acuerdo. Otra situación pues es que sabemos que en estas situaciones siempre hay partes que se ven mayormente beneficiadas, y se supone que un acuerdo pues regional, como era el mercado común centroamericano, pretendía mejorar la situación de las capas más pobres de los países, cosa que no era así, ya que de acuerdo pues a los cronistas de la época, los mayores beneficios pues estaban siendo recibidos por las élites de cada uno de los países involucrados pues en lo que era el mercado común centroamericano. Entonces ahí tenemos pues como otra causa del fracaso del mercado común centroamericano el hecho de que los beneficios de la producción y el comercio se estaban concentrando en pocas manos. Y como ya mencionamos anteriormente, la gota que derramó el vaso, o el tiro de gracias, si usted quiere llamarle de esta manera, a el esfuerzo unionista e integracionista
que significó pues la creación del mercado común centroamericano, fue la guerra entre Honduras y El Salvador, la cual, como ya vimos, se desarrolló entre el 14 y el 18 de julio del año 1969. Y ahí pues en pantalla les comparto a un grupo de salvadoreños pues que fueron deportados lastimosamente de Honduras en el marco pues de dicho conflicto, y al mismo tiempo compartimos la portada de dos periódicos de la época en los cuales pues se consignan notas sobre aquel acontecimiento triste que, como ya lo apuntamos anteriormente y lo reafirmamos ahora, significó el tiro de gracia para el esfuerzo unionista que significó el mercado común centroamericano. Y a manera de conclusión diremos que la región centroamericana ha logrado grandes aciertos en términos de integración, ya que cuenta con una institucionalidad que superó fuertes crisis políticas y guerras civiles, explicado en parte porque la principal herramienta del proceso de unificación, el Tratado General de Integración Económica, refleja la visión de las autoridades sobre la necesidad de comerciar mercancías. Sin embargo, para mejorar el desempeño es necesario otorgar poderes supranacionales a las entidades encargadas de velar y supervisar el proceso integracionista. Asimismo, el clima político pone en riesgo los esfuerzos alcanzados en la firma de tratados, protocolos y demás acuerdos, así como la armonización de los instrumentos comerciales por estar sujetos a las voluntades de los gobernantes de turno. Y ahí hemos pues leído y comentado un poco lo que es la conclusión al desarrollo del contenido de este día, que ha tenido como base el estudio del desarrollo, fomento y finalmente pues fracaso de lo que fue un proyecto interesante para la región, pero que lastimosamente por intereses creados no fue aprovechado de la forma que debió haber sido. Siempre pues los intereses personales, los intereses sectarios terminan por dar al traste con un proyecto que, decía yo, iba a traer beneficios para la integración económica, social y política de los países que integran la región centroamericana. Así damos por finalizado el desarrollo de un contenido más a través de Conexión Educativa Digital. Mil gracias a todos los suscriptores que nos favorecieron con su atención a la emisión de este contenido. Nos encontramos en próxima oportunidad, si el Todopoderoso así lo permite. Saludos afectuosos para todas y para todos.